los talleres, de los cursos que se han podido dictar o se ha podido dar en cuanto a inteligencia emocional, crianza sin violencia y también pues estrategias de intervención contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar. Dicho esto, vamos a dar inicio ya a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, normalmente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedo conocer algunas emociones que mis hijos presentan? ¿Cómo educo también estas emociones que ellos pueden tener? Porque recordemos que el tener pequeños en casa, el tener tal vez adolescentes, el tener jovencitos también muchas veces lleva a que en ocasiones tengan emociones muy desbordantes y no sepamos cómo actuar. Recordemos que el primer paso siempre como padres, pues va a ser conocer a nosotros mismos cuál es nuestra reacción. Sí, entonces vamos a ver un poquito cómo es un padre reactivo, ¿no? Porque recordemos que las emociones, recordemos que las actitudes que uno como padre puede presentar, pues los chicos lo observan y más adelante, aunque nosotros nos preguntemos y digamos, ¿por qué mi hijo está realizando estas emociones? ¿Por qué tiene estos comportamientos? Y muchas veces uno como padre tiene que analizarse y ver, ¿no? Y ver qué está pasando, cómo estoy yo primero como adulto. Entonces, vamos a ver este primer punto y vamos a ver algo muy importante que es el ciclo de la paternidad reactiva. Tal vez les ha pasado a ustedes como padres o si han sido hijos, de hecho, que han visto a sus papás también reaccionar de esta forma. Y en este ciclo de la paternidad reactiva, vemos que normalmente uno da una instrucción, ¿no? El papá, la mamá da una instrucción, tal vez el hijo, la hija, la escucha, no lo obedece. El papá o la mamá repite la instrucción, repite una y otra vez porque muchas veces el pequeño no obedece, ¿no? O no realiza lo que nosotros le estamos pidiendo que realice. ¿Qué sucede después? Cuando uno ya repite una, dos, tres veces la misma instrucción, ya empieza un poquito uno como adulto a desesperarse, a enojarse, y muchas veces entran las amenazas, ¿no? Si no haces esto, te voy a pegar, ¿no? Si no realizas esta actividad, va a suceder lo siguiente, ¿no? Entonces, podemos utilizar muchas amenazas, a veces gritos, a veces podemos utilizar humillaciones y luego, ¿qué sucede? Pues uno como adulto explota y luego de explotar, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables. Si te ha pasado esto, si tal vez tú deseas escribir por el chat, hazlo. Si tienes alguna pregunta, también lo puedes escribir mediante el chat para luego ya responderla. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, este ciclo viene a ser un punto muy importante de la paternidad reactiva, para poder conocernos nosotros primero, saber cómo actuamos y más o menos qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo es que se da todo este proceso y a veces uno dice, pero ¿por qué me siento así o por qué me pasa esto? Y vamos a ver que en este ciclo de la paternidad reactiva, que puede ser mamá, que puede ser papá, no tiene nada que ver el sexo, el género, sino que todos en algún momento podemos reaccionar de esta forma. Vamos a ver 4 formas de reaccionar. A veces das la instrucción, la dices una, dos, tres veces y llega el momento donde explotas, ¿no? Y este explotar, que es una de las formas de cómo uno reacciona, pues vienen a ser mediante los gritos, el maltrato físico, el insulto, etcétera. Aquí sí te pido que puedas estar muy conectado para que luego puedas identificar qué forma tú tienes de reaccionar. Porque a través de eso vamos a poder conocer qué emociones son las que más expresan nuestros hijos según también nuestra forma de reaccionar. Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros actuamos como padres, cómo reaccionamos y qué es lo que ocasionamos en los pequeños. Entonces, como vemos, el primer punto pues es explotar, saco, maltrato, humillo, grito, insulto,
¿no? Entonces, como que es una forma de explotar. Algunos tienen esta forma, otros tienen otra forma, que es el implotar, que todo se va para adentro, ¿no? Y como que lo guardan su enojo. ¿Qué más pasa? Que manipulan, ¿no? Chantajean, son demasiado permisivos y también complacientes. Cuando uno implota y no expresa el enojo, no expresa la incomodidad, ¿qué pasa? Que llega un momento donde acumula tanto, acumula tanto y ya no puede acumular más y explota, ¿no? Y grita y se vuelve peor que, que un Grinch, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estás guardando demasiado. Y eso de implotar tiene bastante que ver en que a nosotros como adultos, cuando hemos sido niños, nos han dicho que no debemos enojarnos. ¿Por qué? Porque el enojo nos hace ver feos, nos hace ver malos, que no está permitido enojarse. Entonces, cuando uno implota, cuando guarda los sentimientos, guarda las emociones, muchas veces tendemos a manipular o a chantajear la situación. Tal vez si mi hijo no me hace caso, yo empiezo a manipularlo, empiezo a chantajearle, a decirle, ay, entonces me voy a poner muy triste, o tú no me quieres, tú no haces esto, y empezamos a implotar o a tener esa reacción con el pequeño. ¿Qué generamos en el pequeño? Generamos en el culpa, ¿no? Generamos que tal vez empiece esta lucha de poder también, y vamos a verlo más adelante así a profundidad o detenidamente para poder entenderlo un poquito más. ¿Qué pasa también cuando implotamos? Por lo mismo que estoy guardando mi enojo, a veces suelo ser demasiado permisivo, ¿no? Y dejar que mi hijo realice cualquier actividad, que mire tele, que esté en otras actividades, permito muchas cosas. Y sí o sí, pues tiendo a ser muy complaciente, ¿no? Como que doy para que mi hijo tal vez no se enoje, para que mi hijo me haga caso, porque yo estoy guardando tal vez las emociones en ese momento. Otra forma de reaccionar, ¿no? Que es la tercera forma de reaccionar, pues viene a ser la culpa, ¿no? La culpa que el culpar a la otra persona o a mi hijo, donde le hago sentir mal, no le hago sentir mal, le digo, ya ves, tú, eh, como no me haces caso, yo me siento demasiado triste, me siento demasiado enojada por tu culpa, que no se está dando estas cosas. Entonces, como que utilizamos la culpabilidad para que o decimos una serie de palabras, de cosas, que porque eres así, sí, que mi mamá me enseñó de tal manera. Entonces, tenemos muchas formas de reaccionar. Dentro también de esa culpa muchas veces interrogamos, ¿no? A los chicos le decimos, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué te portas de esta manera? ¿Por qué eres así? Entonces el pequeño a veces no entiende. Y por último, otra forma de reaccionar dentro de la culpa, de culpar, es usar etiquetas, ¿no? Donde decimos, ay, tú eres un malcriado, eres un desordenado, no haces caso, siempre vas a estar. ¿No? Entonces, más o menos esas son tres formas de reaccionar y vamos a ver la última, que normalmente tenemos la mayoría o tal vez algunos, tal vez si te puedes identificar, genial, es escapar. Cuando estamos en esa situación difícil donde nuestro hijo empieza a gritar, empieza a hacer berrinche o tenemos algo por realizar, pues muchas veces huimos, ¿no? O nos aislamos. Es como que no presto atención, lo dejo a mi hijo, no le hago caso, y no es que no quiera hacerle caso, sino que no puedo, siento que no puedo sobrellevar la situación y me retiro, ¿no? Entonces, en esta forma de escapar, una forma de reaccionar que es escapar, también viene a darse pues muchas veces el descargar responsabilidad. Tal vez le decimos a los pequeños, tienes que dormir, ¿no? Ya es hora de dormir, pero el pequeño no quiere dormir. Y le decimos, ay, entonces tú ves a qué hora duermes y si mañana no te levantas temprano, ya es tu responsabilidad. Pero en realidad no es la responsabilidad del pequeño, sino es de uno como adulto, que tiene que ponerse firme. Pero el adulto
tiende a escapar de esta manera y huir, descargar la responsabilidad a un pequeño que muchas veces no tiene o no tiene las herramientas para poder hacerle frente. También dentro del escapar vienen a ser muy permisivos o que permiten con el fin de no enfrentar la situación, suelen ser ausentes y o abandonan la situación, o se retiran para no hacerle frente a lo que está pasando. Bien, entonces esas son las 4 formas de reaccionar que podemos tener como adultos, que podemos tener como padres en alguna situación difícil. Y si tú te logras identificar con algunas de ellas, ¿no? ¿Qué tipo de reacción tú tienes con frecuencia? Si deseas, puedes escribirlo a través de chat o si no, normal, puedes tú en tu interior identificar y decir, sí, yo exploto, grito, insulto, golpeo, tiro tal vez la sandalia porque, ay, ¿no? O tú puedes decir, no, yo imploto, como nos dice ahí Miriam, implota todo, lo guarda, todo lo reprime, y en un momento donde, ya no podemos más. Tal vez tú eres de las personas que no culpa constantemente al pequeño por alguna actitud que realizó, o tal vez escapas, no escapas, dejas la situación, no enfrentas y eres muy permisivo. Entonces, es muy importante identificarlo porque a través de ello, más o menos, vamos también a conocer y vamos a ver qué emociones nuestros hijos pueden expresar a través de nuestra reacción como adultos. ¿Bien? Entonces vamos a continuar, vamos a ver otros puntos, que es un padre con propósito responde, no reacciona. Vemos que cuando uno reacciona, tiene estas formas inadecuadas muchas veces, pero un padre con propósito, un padre tal vez adecuado, responde. ¿A qué responde? Responde, pues sabe que detrás del comportamiento existe una emoción. Recordemos que los pequeños, los niños, muchas veces como no saben expresar a totalidad lo que están sintiendo, lo que están pasando, la situación que están viviendo, pues todo es a través de emociones, detrás de comportamientos, muchas veces comportamientos inadecuados, comportamientos que nos desesperan, pero detrás existe una emoción o algo que muchas veces hay por sanar o hay por prestarle atención. Entonces, uno como padre, como adulto, debemos evitar hacer como si nada pasara, sino al contrario, tenemos que identificar y analizar qué está sucediendo, por qué mi hijo está teniendo este comportamiento, por qué está teniendo estas emociones tan fuertes, no sabe cómo expresarlas y vamos a conocerlas. Bien, entonces, por lo cual, pues un padre con propósito intenta ingresar en el mundo de su hijo, ingresar y ver qué está pasando, por qué mi hijo se está portando de esta manera. Es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Y un punto, como veíamos, es identificar qué forma de reaccionar tengo yo como adulto. ¿Qué estoy transmitiendo a mi hijo? Tal vez exploto y grito, insulto, y lo que voy a ocasionar en mi hijo es que se aísle, es que esté triste, es que tal vez también esté a la defensiva. O tal vez si yo imploto, guardo, voy a tener también hijos que muchas veces piensen que yo les permito todo, o que no hagan frente, o que se frustren porque no saben también cómo reaccionar. Si yo culpo o mi forma de reaccionar es culpar, entonces mi hijo también no va a tener esa conexión conmigo como padre y por lo tanto pues va a tener estas emociones difíciles de controlar como es pues la tristeza, la vergüenza, la ira. Entonces tenemos que identificar eso y analizarnos. Yo como padre, ¿cuál es mi rol en esta situación? ¿Cuál es mi rol o cómo es mi forma de reaccionar? Bien, entonces hasta ahí si tienen alguna pregunta vayan dejándola en el chat, ¿sí? Y luego ya lo vamos a estar respondiendo. Vamos a ver algo que quiero preguntarte y que tú también identifiques qué emoción expresa con frecuencia tu hijo. ¿Qué emoción expresa?
Yo creo que como adultos, un poquito ya conocemos las emociones, como puede ser la ira, la cólera, la tristeza, el enojo, el amor, ¿no? Entonces, como que identifica qué emoción expresa mi hijo con frecuencia, ¿no? ¿Cómo lo veo mayormente? Tal vez lo veo enojado. mmm, Aquí Jenny nos dice, tiene un poco de cada uno, ¿no? De todas las emociones que pueden existir. Sí, todos nuestros hijos tienen muchas veces una emoción que más resalta. Puede ser el enojo, puede ser la tristeza, puede ser la alegría, y tiene bastante que ver con el temperamento de nuestro hijo. Todos tenemos diferentes temperamentos, el melancólico, el flemático, tenemos el temperamento colérico, tenemos el temperamento, entonces como que todos tenemos diferentes temperamentos y es muy importante conocer qué temperamento tiene nuestro hijo, qué emociones expresa con frecuencia, para que a través de ello nosotros también podamos conocerlo y podamos trabajar. Bien, entonces si aún no sabes o no identificas así muy a profundidad qué emoción experimenta o qué emoción expresa mi hijo todos los días o la mayoría de días, es una tarea que tienes que realizarla, un poquito identificar, analizar, observar también a tu hijo y ver. ¿Listo? Aquí Ana nos dice, lo que más resalta es el cariño, pero tiene momentos de enojo. Sí, no todos nos enojamos en algún momento y a veces también pues somos muy cariñosos y es algo que tenemos que ir equilibrando. ¿Bien? Si se tiene un poco de cada uno, nos dice Jenny, sí, es normal. Todos tenemos un poco de cada emoción, ¿no? Porque todos experimentamos las emociones que existen. Podemos experimentar cólera, enojo, alegría, emocionalidad, tristeza, vergüenza. Entonces, todos experimentamos. Pero si tú identificas que tu hijo presenta una emoción con más frecuencia, entonces como que ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuál resalta más? Ya, por aquí nos dice Micaela, mi niña es muy cariñosa, alegre, pero al aparecer alguna situación mínima, siento que se le nota mucho enojo, tristeza o frustración. Bien, vamos a ver eso, cómo trabajarlo el día de hoy. Tiffany también nos dice aquí, ya, también se frustra mucho y llora. Entonces vamos a ver, aquí Tiffany, los famosos o complicados 2 años, vamos a ver por qué es que se da, cómo es que se da y qué podemos hacer. Bien, entonces ahora sí ya estamos preparados, ya un poquito identificamos qué tipo de reacción tengo yo como adulto y ahora sí vamos a conocer a los pequeños. A ver, un puntito, dice, si conoces las emociones de tus hijos, vas a tener un yo sano y un corazón contento de tu pequeño. De lo contrario, pues tendrás hijos fracturados. Cuando uno muchas veces no conoce las emociones de los niños, ¿por qué es que se da esa emoción? Como padres nos sentimos frustrados, a veces desesperados, porque no sabemos qué hacer. Y en nombre del amor, ¿no? De amar tanto a nuestros hijos, muchas veces pues los lastimamos, los culpamos, los insultamos, somos muy permisivos, muy complacientes y eso fractura algo en ellos, los daña. Y lamentablemente cuando tienen que enfrentarse más adelante a la vida, se les hace un poquito complicado, ¿no? Si nos analizamos nosotros como adultos, no todos, algunos en algún momento pues hemos podido, en nombre del amor de nuestros padres, sufrir muchas fracturas, mucho sufrimiento, entonces no es que uno lo haga con mala intención, sino que no tenemos a veces estrategias, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. Entonces ahorita vamos a conocer los septenios de nuestros hijos y sus emociones que presentan y cómo trabajar en cada uno de ellos. Bien, entonces presta mucha atención y si tienes ahí algún lapicero, cuaderno donde anotar, anótalo, porque voy a estar dándote técnicas, voy a estar dándote ejemplos también para que más o menos tú te puedas identificar y trabajes estas
cosas o estas emociones, estas dificultades en tu pequeño. ¿Bien? Entonces vamos a empezar y vamos a ver una primera etapa, donde la primera etapa del pequeño, ¿no? Que viene a ser desde el vientre de la madre, y más o menos esta primera etapa se da hasta los 2, 3 años por ahí, y es la confianza que el pequeño tiene que, que realizar o desarrollar. Cuando el pequeño tal vez siente desde el vientre de la mamá, ¿no? Que muchas veces la mamá le habla, está siempre con ella, y cuando ya nace, la mamá le da algunas responsabilidades por hacer, le dice palabras adecuadas, tiene un buen trato, esa confianza se va desarrollando. Pero si uno tal vez, cuando nace el pequeño y está en este desarrollo, está desarrollando tal vez esa confianza en su mundo exterior, no está intentando confiar y ver qué pasa después de que nace. No puedo confiar en la otra persona, cómo es que me trata, puedo tal vez recibir afecto, no puedo recibir afecto. Y muchas veces en esta primera etapa, que es también lo primero que se desarrolla en la persona, que es la confianza, lamentablemente como padres no sabemos cómo actuar, ¿no? Y a veces podemos gritar, podemos dejar llorando a nuestros hijos por mucho rato, por mucho tiempo, y decimos tal vez, ay, pues que llore, ya estoy cansada, y dejamos a nuestros hijos a veces solos, que lloren, no les prestamos atención, y en ocasiones no hay ese vínculo de afecto, no hay ese cariño, ese abrazo, y también en esta primera etapa de la confianza tiene mucho que ver el parto que ha sido, por el cual ha nacido, ¿no? El pequeño tal vez puede ser cesárea, tal vez puede ser parto normal. Cuando sucede este parto normal, pues el niño, como sabemos, se esfuerza, ¿no? Para poder ingresar a este mundo. Pero cuando es por parto por cesárea, pues muchas veces es rápidamente o de manera muy radical separado de la mamá. Entonces como que no hay ese primer contacto. Y aunque uno a veces diga, no, pero no tiene nada que ver, afecta en el pequeño de una u otra forma. Por eso el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer si tal vez un pequeño nació por cesárea y llora, se frustra. Entonces, ¿qué hacer? Bien, entonces cuando esta confianza lamentablemente no ha sido muy generada o reforzada de parte de mí como adulto hacia mi pequeño, porque como veíamos, tal vez le dejaba llorando, no le prestaba atención. ¿Qué presenta el pequeño? Tal vez presenta miedo a dormir solito o solita. Tal vez tu hijo puede tener 3, 4, 5, 6 años y tiene miedo de dormir solo. Y uno dice, pero ¿por qué tiene miedo? Llora, se frustra, no quiere dormir solo. ¿Qué le está pasando? ¿No? Y a veces uno como padre se desespera y puede decir, hacerse muchas preguntas. Bien, entonces cuando esta etapa de la confianza no está muy fortalecida, tu hijo puede tener miedo a dormir solito. ¿Qué más? No confía en ti o en él mismo. ¿Sí? Es como que tal vez también en esta etapa muchas veces entra a tallar los chantajes, los miedos, ¿no? Y le decimos a nuestro hijo, no, es que yo te voy a abandonar, es que si tú no haces esto, yo te voy a dejar solo, me voy a ir lejos, ¿no? Entonces, recordemos que el pequeño todo lo cree, todo, absolutamente todo. Y a veces no confían, ¿no? En la mamá o en el papá y puede decir, no, es que si mi mamá sale, si mi mamá se va, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Y por ende, como no se ha desarrollado esa confianza con la mamá, con el papá, lamentablemente también empieza a desconfiar en él mismo. Y mucho más si no le damos responsabilidades por realizar. Es como que su autoestima, su confianza se ve un poquito dañada, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias que podemos ver y yo quiero que identifiques si tu hijo presenta algo de estos puntos. Sí, le cuesta separarse de ti. Cuando yo trabajaba en jardines, era algo que sucedía, que pasaba con los papitos
donde los pequeños no podían separarse, querían que la mamá esté ahí el primer día de clases y un mes, 2 meses y la mamá querían que esté ahí. No, y muchas veces es porque no hemos trabajado la confianza. Y esto pues desarrolla en nuestros hijos estos comportamientos que van con unas emociones muy enredadas, bastantes emociones se presentan, la frustración, la desconfianza, la tristeza, ¿no? Entonces la cólera, el enojo, entonces como que vamos viendo esos puntos. Bien, vamos a ver que llora por todo. No sé si les ha pasado, y a veces el pequeño llora por todo, o sea, tú le dices algo y empieza a llorar. Tú quieres mandarle algo y empieza a llorar, o sea, llora por todo. Y uno a veces como padre se desespera y dice, pero ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué sucede? Y uno nos explica, ¿no? A ver, ahora sí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mi hijo tal vez presenta las características anteriores, ¿qué puedo hacer? Tengo que desarrollar ahora la confianza en mi hijo. Muchas veces esta primera etapa de los primeros años que se desarrolla la confianza no ha sido trabajada por mí y tal vez mi hijo lo presenta a los 6, 7 años, esto de llorar por todo, de no querer dormir solo, de tener miedo, de no confiar en sí mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Para eso puedes practicar en casa pues la técnica de la escalera, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. El primer paso o algo que debemos de realizar es ir paso por paso. Dividir las tareas en pequeñas partes. Esta es una técnica que más o menos tú lo puedes aplicar, aquí está, ¿no? Cuando tu hijo presenta miedo o temor a dormir solo. Muchas veces uno quiere ya de pronto o rápido que el pequeño vuelva a dormir como antes, vuelva a estar en su cama y que ya no esté levantándose a cada rato. Bien, entonces la técnica de la escalera tiene que ver en ir paso por paso. Dividir las tareas en pequeñas partes. Si yo quiero que mi hijo empiece a dormir solo, entonces tengo que empezar de a poco, ¿no? Tal vez, bien, vas a empezar a dormir solo, pero, no sé, la semana tiene 7 días. No puedo decirle, vas a empezar a dormir solo 2 días a la semana. Después de una semana, ya empieza a dormir 3 días solo y así vamos incrementando. Recordemos que cuando uno divide las tareas en pequeñas partes, es un poquito más fácil realizar. Y también uno tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Porque a veces como padres es como que explotamos, culpamos, pero no hemos trabajado en nosotros mismos, no trabajamos en nuestra confianza, en nuestra paciencia, y es importante empezar por ahí y confiar de que el pequeño va a lograr realizar esta actividad. Ahora, otro punto para desarrollar la confianza, si tal vez mi hijo tiene miedo a dormir solo o muchas veces no confía en sí mismo o no confía en mí, es concederle responsabilidades según su edad. ¿Cómo desarrollamos esta confianza en sí mismo? ¿Cómo desarrollamos la confianza también en los demás? Es dándole pequeñas actividades que realice. Tal vez que ayude en casa a poder limpiar algo muy sencillo, porque es pequeño y según su edad tenemos que hacerlo. Bien, entonces son cositas que van a ayudar a nuestro hijo. Va a ayudarle a que él un poquito pueda volver a confiar, pueda confiar en sí mismo, pueda un poquito dejar de frustrarse, de llorar, pero algo que funciona bastante y nosotros lo hemos practicado, lo he puesto en práctica yo con bastantes padres, es el masaje de contención. Este masaje de contención para poder un poquito sanar la confianza que lamentablemente fue dañada desde el principio, es antes de que el pequeño se vaya a acostar, siempre tener ese momento a solas con mi hijo, ¿no? Y darle masajitos, tal vez en la cabeza, en el cuello, en los hombros, en los bracitos. Y mientras le voy dando este masaje, decirle, tú eres muy importante para mí, te amo mucho, eh, eres lo que siempre he querido, ¿no? Entonces
decirle palabras bonitas, decirle palabras amables. ¿No? Esto va a ayudar bastante y no sabes cuánto te va a ayudar y cuánto va a sumar y vas a darte cuenta que el pequeño de a pocos va a ir tranquilizándose, va a ir mejorando también su comportamiento, porque al sentir este afecto de parte tuyo, de parte de papá, de parte del grupo primario, le ayuda bastante. Entonces, yo te recomiendo o te invito a que puedas realizar también este masaje de contención. El masaje de contención se hace en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Empiezas desde la cabeza y terminas con los pies. O le vas dando masajitos, masajitos, y mientras le das esos masajes, le dices palabras bonitas. Bien, entonces a practicar este masaje, a practicar también estos puntos que estamos viendo y conforme vayamos también viendo todo las etapas, las técnicas, vamos a ver qué puedo hacer con mi hijo si se frustra, si llora, si hace berrinches y todo lo demás. Bien, entonces ya vimos esta primera etapa que es donde se crea la confianza y cuando la confianza no es creada, pues lamentablemente empiezan a aparecer los miedos, empiezan a aparecer la desconfianza en sí mismo y todo ello. Vamos a pasar a la etapa número 2. ¿Sí? Donde el pequeño tiene esto de querer explorar todo, explorar demasiado. Esto se puede dar también en los primeros años de vida, ¿no? Entonces el pequeño quiere conocer el mundo, conocer lo que hay, ¿no? En su exterior. Y muchas veces aquí también aparecen los famosos 2 años, ¿no? O que muchas veces nos desesperamos y decimos, pero ¿por qué mi hijo está haciendo esto? ¿Por qué mi hijo hace lo otro? ¿Por qué se lleva todo a la boca? ¿Por qué quiere hacer estas cosas? ¿No? Y el mandato interno, que es algo innato en el niño, algo que muchas veces no es que el niño lo haga de manera consciente y por molestar, no a la mamá o al papá, sino que es algo que viene ya interiorizado y es explorar todo. Bien, ¿qué pasa en esta situación? Cuando muchas veces uno no permite y estamos constantemente con el no, 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 lamentablemente, pues cuando no dejamos que el niño explore, ¿no? Todo este sistema, ya empiezan a aparecer algunas conductas inadecuadas. Pero en esta exploración aparecen las travesuras, el niño es mucho más travieso, el niño también aparecen los famosos berrinches, el llorar por todo, y es que está explorando su medio, pero también está explorando cómo es que actúa o hasta dónde llega mi mamá, hasta dónde llega mi papá, qué límites me ponen ambos. Entonces, como adultos, normalmente decimos no a todo. No corras, no grites, no toques esto, no hagas lo otro, y como que reprimimos esa exploración. Y cuando uno reprime, ¿qué sucede? Se presentan los berrinches con más frecuencia, se presentan los gritos con más frecuencia. Recordemos que los berrinches y las travesuras es algo innato en los pequeños, lo van a presentar, se va a dar porque están en esta etapa de exploración. Y a veces como padres nos desesperamos y decimos, pero ¿qué hago para que mi hijo ya se calle o no siga haciendo esto porque me da vergüenza, porque me hace quedar mal? ¿No? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Quiere todo al instante, ¿no? Muchas veces los niños en esta etapa, ya, estoy explorando, pero ya, quiero ya, todo rápido, quiero que mi mamá venga, me abrace, quiero que mi mamá esté conmigo, quiero que mi papá no se vaya, quiero que mi mamá me dé rápido mi leche, que me dé rápido eso. Entonces, como que están explorando su medio, pero también te están explorando a ti como adulto, hasta dónde llegas, qué límite les pones, si aceptas esto, si no aceptas esto. Entonces, vamos a ver, en esta etapa de la exploración, ¿no? Que se da en la primera infancia y luego también se va dando hasta más edades, se puede generar las adicciones, ¿no? Que los pequeños quieren estar todo el día en el celular, en la tele, en el iPad, entonces como que si uno no sabe qué hacer, no sabe cómo poner límites, porque en esta exploración lo que se busca es que los padres pongan límites, trabajen en ello y vean cómo actuar. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer en este punto?
¿no? Donde hay las travesuras, los berrinches, donde yo quiero ir por todo, no, donde aparece también esto del estar muy pegados a una cosa, de hacer preguntas o hablar de todo, que se da en los 7 años más o menos, donde los niños quieren hablar de todo y se centran solamente y se fijan solamente en algo, como las obsesiones, pero vamos a ver qué podemos hacer. Lo que podemos hacer como padres, ¿no? En Y este momento es ayudarlo en su exploración de manera correcta. ¿Sí? perdóname que te interrumpa y para que puedan escuchar esta parte que es súper importante, por allí tu micro quizás está chocando con algo y hay una ligera interferencia, por favor. Ya. Ahí está mejor. Gracias, sí, sí, sí. Lo voy a tener haciendo. Ya. Bien. Entonces, hay que ayudarlo en su exploración de manera correcta. Bien. ¿Y cómo hacerlo de manera correcta? ¿No? Porque uno dirá, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Aquí se tiene que dar indicaciones de manera positiva. ¿Y cómo así dar indicaciones de manera positiva? Hay que ser muy claros con el resultado que uno desea ver, ¿no? Tal vez mi hijo es demasiado travieso, mi hijo hace berrinches constantemente, mm, y tengo que ser muy claro en lo que yo deseo que mi hijo realice, el comportamiento también que deseo en mi hijo. Muchas veces a los 2, 3 años como que tengo que hablarle con frases cortas para que me pueda entender y ya más adelante pues ya voy a poder incrementar un poquito las frases. Entonces, en esta etapa de la exploración podemos practicar esta técnica que es del cómo sí. En vez de decirle no a todo, podemos decirle el cómo sí lo puede hacer. Bien, entonces vamos a ver por aquí. En lugar de decirle a tu hijo, no comas con las manos, lo que sí puedes decirle es, esta comida se come con cubiertos. Ahí no estamos utilizando el no comas, el no hagas esto, sino que estamos cambiando un poquito la forma en cómo le decimos. Por lo tanto, pues el pequeño se va a sentir un poquito más entendido y también va a apoyar, ¿no? Y se va a poder un poquito comprometer, porque cuando uno le dice a veces no, lo único que ocasionamos es que nuestro hijo nos desafíe, nos rete, muchas veces no haga lo que nosotros le pedimos o haga todo lo contrario y a veces decimos, pero ¿por qué? Yo le digo que no llore y llora. Yo le digo que no grite y grita, ¿no? Entonces, le estamos dando el mensaje incorrecto al pequeño. Vamos a ver aquí. No, a veces le decimos, no salpiques el agua, no salpiques el agua, no hagas esto, no hagas lo otro, pero vamos a ver que la manera correcta o lo que sí podemos decirle es, el agua de la tina se queda en la tina, ¿no? Entonces, como que tenemos que darle esas indicaciones de manera positiva, ser claros también en el resultado que queremos ver, porque recordemos que los pequeñitos, pues lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que es su etapa, y no entiende lo mismo a nuestra, porque nosotros somos adultos, es como que, no sé, pues uno te puede decir, por favor, no actives tu micrófono, y tú lo vas a entender, ¿no? Tú lo vas a entender, pero decirle eso a un pequeño, muchas veces a un niño de 2, 3 años, es como que no lo entiende todavía o no lo logra interiorizar. Por lo tanto, tenemos que darle las indicaciones correctas y lo que queremos que logre. Bien, entonces vamos a decirle el cómo sí lo puede hacer. Vamos a ver otro ejemplo por aquí de cómo trabajar estos puntos. Y a veces le decimos, no grites, no grites, no grites. Pero lo que debemos de decirle es, en esta casa hablamos despacio o hablamos con respeto, ¿no? Entonces, como que el pequeño va a entender más y va a decir, ay, entonces tengo que hablar despacio. Bien, entonces más o menos como que por ahí podemos también trabajar, ir con los chicos. Y en cuanto a los berrinches, ¿no? Los berrinches, como estábamos diciendo, es algo innato en los pequeños que se da también en esta edad,
Y siempre uno tiene que identificar por qué se está dando este berrinche. Muchas veces cuando se da este berrinche es porque hay alguna necesidad que aún no está manejada, no está suplida, por así decirlo. También, por ejemplo, ¿no? Puede ser que el niño tenga hambre y justo tú sales a la calle o algo así y el niño quiere galleta, quiere fruta, quiere algo, pero te está pidiendo muchas veces porque tiene hambre. Y tienes que identificar, ¿no? ¿Qué necesidad tiene mi hijo? Si tiene hambre, pues es obvio que como estamos en la calle, está haciendo un berrinche, yo no voy a ceder para este berrinche. Entonces lo que le puedo decir es, ya cuando lleguemos a casa te voy a comprar o te voy a dar tu alimento. ¿No? Entonces el pequeño tal vez no entienda y se ponga a llorar y se ponga a gritar y diga, no, mamá, tú no, no, tantas cosas. Uno tiene que mantenerse firme y decirle, hijito, cuando lleguemos a la casa vamos a comer. Muchos padres pasan por esta misma situación y uno no debe de sentirse avergonzado, no debe de sentirse mal porque el pequeño está llorando, sino más bien entender que es algo natural en ellos, tener paciencia, esperar a que se calme y mantenerse firmes, no ceder para nada, porque a veces el papá o la mamá por la vergüenza cede y ya dice, bueno, mi hijito pobrecito tiene hambre, tengo que comprarle una galleta. Le compramos, a la siguiente va a hacer lo mismo. Y a la siguiente va a hacer lo mismo porque está explorando también tu actitud. Está explorando qué dice mi mamá, qué hace mi mamá si lloro, qué hace mi papá si grito, qué hace mi papá si realizo esta actitud. Entonces, más o menos tenemos también que identificar eso. Vamos a ir viendo ya más a profundidad qué más podemos hacer o cómo más podemos actuar. Bien, vamos a ver otros puntos. Uy, por aquí que es la autodefinición, la valía, que muchas veces cuando nuestro pequeño no tiene alguna autodefinición, no está muy bien definido o no le permitimos que él haga algo por sí mismo, entra a tallar la lucha de poder, ¿no? Donde los pequeños quieren hacer todo. Ellos quieren ayudar, quieren cargar, quieren avanzar, quieren hacer eso y a veces no le permitimos. Entra la lucha de poder, te reta, te contesta mal, te dice muchas palabras, te desafía y a veces uno dice, pero ¿por qué me desafía? ¿Por qué se frustra? ¿Por qué, por qué lo hace? Y es que necesita ser reconocido por ti. A veces los pequeños no, o sea, se sienten que la mamá, el papá no los reconoce. Como que todo lo que dice, a veces le decimos, ya cállate, o ya, por favor, no hables, porque estás hablando de lo mismo, o no hagas esto, no hagas lo otro. A veces nosotros nos cansamos y entra ahí esta lucha de poder. Y uno dice, pero ¿por qué me reta? ¿Por qué me contesta mal? Entonces, aquí vamos o podemos practicar una técnica muy, muy especial que es cuando entonces. Bien, en esta técnica, supongamos que tu hijo no quiere comer, no quiere comer para nada, ¿sí? Lo que sí podemos realizar es decirle, no, mamá, es que yo no quiero comer lo que tú has cocinado, yo quiero comer postre, yo quiero comer un dulce o yo quiero comer tal cosa. Lo que podemos decirle es a nuestro pequeño, cuando termines tu almuerzo, entonces comerás tu postre. Cuando realices tal actividad, entonces, cuando realices tus tareas, entonces vas a salir a jugar. En este punto hay que evitar el si comes o si terminas tu almuerzo, te voy a dar tu postre. Evitemos el si comes porque ya estamos condicionando y estamos manipulando al pequeño. En cambio, cuando uno le dice, cuando terminas tu almuerzo, entonces comerás tu postre, es como que, ya, hago esto y luego recibo esto. Si yo le digo, si comes, entonces vas a tener tu postre. Si yo le digo con el sí, el pequeño va a empezar a querer negociar, ¿sí? Ahora, algo que tenemos que tener así, clave, es evitar engancharnos en este punto de la autodefinición o la valía, cuando nuestro hijo nos desafía, se frustra. ¿Cómo así evitar engancharnos? Muchas veces los pequeños, nosotros decimos, pobrecito mijito, pobrecito, me está desafiando, pobrecito no va a comer, se va a quedar de hambre.
y nosotros cedemos y le decimos, ya no importa, ya, toma tu postre, pues para que no te mueras de hambre, o toma esto para que ya me dejes tranquila, o toma el celular para que te distraigas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, lamentablemente nuestro hijo no avanza y más nos va a seguir desafiando, se va a seguir frustrando y va a necesitar demasiado que le prestemos atención. Bien, ahora pasamos a la cuarta etapa donde viene a ser la conexión y la relación. Esta etapa se da también en la primera infancia y muchas veces los niños lo que buscan es conectar, ¿no? Que el papá, que la mamá tenga ese tiempo de calidad, converse con el pequeño, juegue con el pequeño, esté ahí y a veces el papá no está o la mamá no está o son padres presentes en casa pero ausentes emocionalmente. ¿Qué sucede? Que se da una desconexión, por así decirlo, y tu hijo no te cuenta lo que le pasa, te responde en frases cortas, tú le puedes decir, ¿cómo te fue? ¿O qué has realizado? Y tu hijo, bien, sí, no, o a veces no te cuenta, no habla, y uno se desespera y dice, pero ¿por qué mi hijo no me cuenta las cosas? ¿Qué ha sucedido? También cuando existen peleas entre hermanos, ¿por qué? Porque desea muchas veces llamar tu atención, desea que le hagas caso, si no estás, empieza a llorar, te busca, se desespera, ¿no? Y dice, ¿dónde está mi mamá o por qué no está mi mamá? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer en este punto para un poquito volver a realizar esta conexión y generar una relación más saludable? Una técnica que te va a ayudar bastante es el tener un tiempo especial con tu hijo, ¿sí? ¿Cómo así? Es dedicarle un tiempo para observar a tu hijo primero, en qué momento llora, en qué momento se frustra, en qué momento pelea con el hermano, en qué momento sucede esto. Observa a tu hijo, qué es lo que necesita, qué es lo que le pasa, cuáles son también sus intereses, ¿no? Porque a veces el papá quiere jugar con algo y al pequeño no le interesa eso. Entonces tenemos que observar qué le interesa al pequeño. Luego de ello, dedica 10 minutos al día para conectar con tu hijo. Conecta, evita criticar, evita imponerle tal vez un juego, evita sermonearlo. Al contrario, introdúcete en la actividad. Tal vez si a tu hijo le gusta, no sé, armar rompecabezas, tú también realiza ese armar rompecabezas. Aunque sea 10 minutos, aunque sea 20 minutos, el tiempo que tú dispongas también para que tu pequeño pueda conectarse. Y cuando existe esta conexión, tu hijo te va a contar lo que le está pasando. Vas a poder ingresar en su mundo y te va a ayudar mucho. Si puedes hacerlo desde pequeños, es mucho mejor, porque cuando sean ya adolescentes, se les va a ser mucho más fácil contarte lo que les está sucediendo. Ahora, antes de realizar esto, anticipa a tu hijo. No, y dile, hijo, tal vez mañana nos vamos a conectar 10 minutos, vamos a jugar lo que tú prefieras, vamos a mirar la película que tú quieras y vamos a estar juntos. Entonces, anticiparlo para que él también se pueda ir preparando y esté aperturado para que puedan realizar la actividad juntos. Y cronómetra el tiempo, ¿no? Porque muchas veces los pequeños quieren que estés más horas, que estés más rato, y cuando tú te das cuenta que tu hijo desea pasar mucho más tiempo contigo, es porque algo está necesitando y te está diciendo, te necesito más. Recordemos que todas las personas somos distintas, somos diferentes y hay algunos que 10 minutos les es suficiente, hay otros que 10 minutos no les ayuda en nada. Entonces, más o menos tienes que ver qué tiempo dispones tú como adulto, dárselo al pequeño y si tal vez tienes que trabajar fuera o estás fuera de casa, aunque sea realizar una llamadita en algún break o una videollamada donde el pequeño pueda ver y pueda decir, ay, a mi mamá, mi papá está pendiente de mí o me está dedicando tiempo. Bien, entonces, más o menos esto es lo que podemos realizar. Espero que también esta forma de ver las emociones, de ver cómo se presenta, de estas frustraciones, los berrinches, el lloro, el llanto y qué podemos hacer, les haya funcionado bastante. También cómo más o menos trabajar con ellos. Y pues cuando se da esta conexión, sí o sí se activa la reciprocidad. Y créeme
porque lo he visto en la práctica, cuando uno conecta con el hijo, cuando uno conecta con el pequeño, se activa ese querer por sí solos, ¿no? Los chicos empiezan a realizar actividades sin que uno le imponga, sin que uno le diga, empieza a tener más tranquilidad, a frustrarse menos. ¿Por qué? Porque se sienten aceptados. Bien, entonces espero que todo lo que hayamos visto el día de hoy te sirva, lo pongas en práctica, hayas identificado también las emociones de tus hijos, tu reacción y empezar a trabajar en ello. Ahí vamos a tener un momento de preguntas, tal vez pueden dejar por el chat sus preguntas o tal vez activar su micrófono, no sé, para tener este momento de poder conversar. Buenas noches, señorita. Sí, ¿Cómo está? Buenas noches. Quería hacerle una pequeña consulta. Resulta que tengo una niñita de 9 años y ella, a ver, cuando realiza de repente sus tareas o alguna actividad y no le sale, ella explota, se frustra. Entonces quisiera de repente saber cómo podría yo ayudarla, ¿no? ¿Qué técnicas podría utilizar con ella para que se relajara y que se dé cuenta que relajándose, pues puede solucionarlo, ¿no? Con paciencia, con calma. He tratado varias cosas, pero no lo he logrado. Entonces, de repente, usted en su especialidad nos puede dar una ayuda con respecto a ese tema. claro, claro. Ahí es muy importante identificar por qué se frustra, ¿no? Tal vez no le salen las tareas o también identificar, ¿no? Y es muy importante identificar, muchas veces nosotros como padres también exigimos demasiado, ¿no? Y como que, no sé, tal vez anteriormente le hayamos podido exigir demasiado o ahorita le estemos exigiendo demasiado o la misma pequeña se autoexige por querer llegar, ¿no? O lograr algo. Entonces, ahí sí es muy importante darle esta sensación de no te preocupes, te salga como te salga, yo te voy a seguir queriendo, yo te voy a seguir amando, tú eres muy importante para mí. Si a pesar de eso no se relaja, no se tranquiliza, entonces ahí sí es muy importante practicar algunas técnicas de relajación. El masaje va a ayudar mucho, ¿no? El masajear todo su cuerpecito e ir dándole palabras de afecto, de amor, eso ayuda bastante. Si a pesar de eso la pequeña no se relaja, sigue frustrada, entonces lo que sí podemos hacer es un poquito llevarla, ¿no? A que ella pueda tranquilizarse. ¿De qué manera? Practicando tal vez la respiración, ¿no? Que inhale, que exhale y que se vaya diciendo ella misma, mi mamá me va a querer, aunque no me salga de todo bien esta tarea, mi mamá me va a aceptar, aunque no me salga bien este trabajo, que eso no quiere decir que se va a conformar y que va a realizar la tarea por hacer, no, sino que ayuda a que más o menos se tranquilice y logre equilibrarse. Prueba con eso, a ver cómo te va, cómo te funciona también el darle ese tiempo para que pueda relajarse. Una técnica que funciona mucho y presta bastante atención es la técnica de la vela y claro, de la vela. ¿Sí? Haces que tu pequeña inhale por la nariz y le dices, ahora vamos a apagar la vela, ¿no? Y sopla. Se imagina que tiene una vela en la mano encendida y la sopla para que se apague. Sopla. Una vez más, ¿no? Vamos a apagar la vela, inhala y apagamos la vela, ¿no? Y apagamos. Cuando tú hayas hecho tres, tal vez, respiraciones o tres apagadas de vela, bien, ahora sí le dices, ahora vas a inhalar y mientras vas inhalando vas a recordar que yo te voy a seguir queriendo a pesar de que tal vez no te salga bien el trabajo, a pesar de que no saques una gran nota, yo, tu papá, tus hermanos te vamos a seguir queriendo y empieza a resaltar lo positivo que tiene tu hija. ¿No? Entonces, más o menos trabaja por ahí, esto tal vez te funcione ahora, porque los pequeños se frustran porque muchas veces sienten que no van a llegar a,
a lo que ellos se han propuesto o a veces a lo que los padres también muchas veces los exigimos o ellos se autoexigen y necesitamos un poquito controlar esos pensamientos irracionales que pueden tener, que pueden presentar. Esa técnica ha funcionado mucho cuando yo lo he practicado con niños, ayuda a sacar o salir de ese pensamiento irracional que tienen. No, porque muchas veces dicen, no, es que mi mamá no me va a querer si no hago esto, o ellos mismos se frustran. Bien, entonces vamos a ver cómo te va con esta técnica. Ponla en práctica y ya nos estarás comentando. ¿Alguien más por ahí estaba diciendo algo? Mm, Lili, tenemos... Miriam, Ah, ya lo viste. Miriam a través del chat dice, mi pequeño de 4 años, ¿qué hago si mi pequeño de 4 años, cuando a veces con mi esposo no coincidimos en decisiones y en nuestros rostros se ve el descontento, nos dice que quiere construir una casita donde él solo pueda vivir? Qué bueno, Miriam, que hayas identificado que cuando tú y tu esposo no coinciden, tu pequeño presenta estas emociones, presenta o te dice esto. Bien, ahora, si nos damos cuenta o si tú identificas, es cuando tú y tu esposo no se ponen de acuerdo. Lo que podemos hacer es evitar tener discusiones. Recordemos que la discusión no solo es gritar, sino cuando conversamos o queremos llegar a un acuerdo con nuestra pareja, evitar hacerlo frente al pequeño. De preferencia, hazlo en tu habitación, en otro lugar. ¿Para qué? Para que el pequeño no se sienta culpable o no diga, no, es que mi papá no me quiere, es que mi mamá, es que tal vez yo soy quien ocasionó esto. ¿No? Entonces, hacerlo en otro lugar, conversar en otro ambiente, conversar sin que el pequeño esté presente porque eso le está afectando. Algo que puedes hacer es ello, o en otro caso también lo que puedes realizar es hablar con tu esposo y decirle, ¿no? Que o controlarse también ustedes y a pesar de estar en desacuerdo, evitar mostrar esa cara de enojo, de descontento frente al pequeño. Eso es un poquito más difícil, ¿no? Porque pues mostrar cara de felicidad cuando no estamos felices es difícil. Por eso lo preferible es conversar en otro espacio donde el pequeño no escuche, donde el pequeño no esté presente y hacerlo a solas. Eso te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Y algo que tienes que decirle también a tu hijo para que también vayas haciéndole de mentalidad fuerte, ¿no? Decirle que los adultos van a tener conversaciones que a veces no van a ponerse de acuerdo y que él no tiene nada que ver en ello, porque a las finales las decisiones es entre pareja o es la conversación entre ambos, que ustedes le siguen queriendo, que ustedes lo siguen amando y que no tiene él la culpa de nada. Bien, eso sí tienes que dejarlo presente y cuando hay alguna discusión o una conversación con tu esposo, intenta no involucrar a tu hijo, no involucrarlo para nada o que en la conversación no digan, ay, pero por culpa de este chico, por este que hace esto, ¿no? Entonces, no, evita, si no va a incrementarse todas esas actitudes de tu pequeño. A ver, dice Ana Méndez, una técnica para poder orientar toda la energía de una niña muy activa y con un carácter fuerte. Ahí sí, Ana Méndez, tienes un gran trabajo y recordemos que las chicas, las niñas, los niños con súper energía activa de carácter fuerte, pues tienen algo muy especial y es que son líderes. ¿Sí? Entonces, eso es lo positivo que tienen, que pueden llegar a alcanzar o lograr muchas cosas, pero ahí sí se le tiene que poner pues toda como primer punto, evitar, ¿no? que sobrepase los límites, que sobrepase los límites en casa. Como mamá, como papá, poner límites claros, utilizar la técnica del cuando entonces y no dejarse manipular para nada. Y ahora, toda la energía, sí o sí estos chicos van a tener que realizar técnicas, por ejemplo, de relajación o pintar mandalas, que ayuda bastante a que ellos más o menos equilibren esta energía, esta super energía que tienen. Entonces, hazlo, practica las mandalas o también practica estas técnicas de bailar
o escuchar música también en ocasiones tranquila. Tal vez le guste la música más activada, más alocada, pero puedes darle tal vez 2, 3, 5 minutos al día que escuche canciones tranquilas, instrumentales. Eso le va a ayudar a calmarse. Y también pues algo que funciona bastante con estos chicos y les ayuda es hacerle los masajes de contención, masajes antes de dormir, como para que se puedan tranquilizar. Bien, vamos a pasar ahora a Sheila del Carpio, nos dice por aquí, uy, hay bastantes preguntitas por aquí. Tengo una niña de 3 años y quiere jugar todo el día. Siento que pide mucha atención, quiere que hagamos las cosas al instante, que ella lo pide. Si converso con alguien, trata de ingeniárselas para ella contarme algo y escucharla a ella primero. No le gusta cuando las personas de su alrededor se ríen por algo, se frustra cuando mucho, cuando algo no le sale y se muestra su frustración golpeando las cosas y lograr que nosotros veamos su enojo. Sí, ahí como hemos visto, es muy importante ponerle límites claros. Quiere que haga las cosas al instante y eso tenemos que evitarlo. Evita darle al instante o realizar esta gratificación instantánea. No como que los chicos, tal vez como tiene 3 años, buscan esa gratificación rápida, ya, quiero ya, quiero ya. Entonces, uno, pon límites clarísimos. Si tu hija se enoja, te dice que tú eres mala, que no me quieres, que soy el otro, tú mantente firme, tú y tu esposo o quienes viven en casa. Pónganse de acuerdo todos y sí o sí, todos hablen el mismo lenguaje y digan, no le vamos a dar esto, no vamos a ceder ante esto y nos vamos a mantener firmes. Ese es un punto. Ahora, cuando ella empieza a golpear las cosas, tienes que contenerla. Dame la vuelta. Tienes que contenerla, ¿bien? ¿Cómo se contiene? Tienes que abrazarla, bien, abrazarla así fuerte. Si tal vez tú no puedes sola, porque a veces los pequeños tienen mucha fuerza y empiezan a gritar, empiezan a patear, empiezan a tirar puñetes o tirar las cosas, busca ayuda de alguien, de otro adulto donde ambos le puedan contener, ¿no? Y le dices, lo que estás sintiendo ahorita es frustración, es cólera, pero ya va a pasar, yo estoy aquí para ti. Espera que se calme, le puede durar 10 minutos, 20 minutos, a veces más tiempo, pero conténla que ella pueda tranquilizarse y luego ya conversas acerca de eso. ¿Qué más? Sí, está buscando llamar bastante tu atención y ahí también identifica, no, tal vez le estás dando demasiada atención, estás cediendo demasiado o tal vez estás dándole muy poquito tiempo y ella necesita y quiere más y más de ti. Si le estás dando muy poquito tiempo al día o no tienes estos tiempos de calidad con ella, entonces dedícale un poquito más de tiempo. Si por el contrario le das mucho tiempo, entonces tienes que poner los límites claros y no permitir que tu pequeña pues quiera hacer lo que ella desea, ponerte firme. Janek dice, tengo un niño de 9 años y cuando le pido que me haga caso, le vuelvo a repetir las cosas y si igual se molesta y responde, ¿qué puedo hacer? Tiene 9 años, ¿no? Cuando le pide las cosas, no te hace caso y le vuelves a repetir una y otra vez y sigue y se molesta y no responde. Bien, ahí sí es muy importante que tú puedas identificar y analizar, ¿no? ¿De qué manera lo estoy diciendo? ¿De qué manera le estoy pidiendo que haga tales cosas? ¿Sí? Muchas veces le decimos de una manera inadecuada, con voz fuerte, con voz no muy amable. Entonces es importante que nosotros podamos decirle, tal vez anticiparle. No supongamos, si está mirando tele y, y está mirando tele y tú le dices, por favor, haz esto o haz lo otro, pero todavía no termina su programa. Entonces lo que tienes que usar son las palabras correctas y decirle, hijo, ¿cuánto tiempo te falta para que para que termine el programa que estás viendo? ¿No? Y él te va a decir, ay, mamá, me falta tanto tiempo.
listo, cuando terminas, me ayudas en tal cosa, ¿no? Y si tu hijo ya terminó el programa y te dice, no, mamá, un ratito más, no, ya hemos quedado. Hemos quedado, termina el programa, apagas la tele y haces esta actividad. No, mamá, que tú eres mala, que me molesto, que soy el otro. Le dejas, déjale que se moleste. Pero tú mantente firme, mantente firme y sigue dándole la recomendación, ¿no? O lo que le estás mandando. Ahora, recuerda siempre que si tu pequeño tiene estos malos comportamientos, evita luego premiarlo, porque muchas veces decimos, ay, no, ya pasó pobrecito mi hijito, me está pidiendo que le compre tal cosa, pero dejamos de lado el comportamiento inadecuado que ha tenido y eso no debemos permitirlo. Si mi hijo tal vez no me hizo caso y yo le quiero dar lo que él me está pidiendo, entonces ahí tengo que analizarme, ¿no? Y decirle, lamentablemente, mira, yo te amo, yo te quiero, pero tú no has tendido tu cama, no has ordenado tu cuarto, entonces yo tampoco te puedo dar esto. Entonces ponerse firme, eso es lo que más funciona. Bien, vamos a ver a Brenda Alvarado dice, tengo un niño de 6 años que parece disfrutar, se burla cuando su hermano menor se equivoca, ¿cómo puedo modificar su actitud? No se burla, como que ahí está un poquito la lucha de hermanos o las peleas entre hermanos o algo así. Entonces, ahí sí lo que tenemos que realizar es concientizar a tu hijo, el mayorcito, y decirle, ¿no? Pues mira, concientizarlo acerca de las burlas, de que uno no debe burlarse de la otra persona porque tal vez se puede sentir mal, se puede sentir triste. Decirle, ¿cómo crees que se siente tu hermano cuando tú te burlas? Si otra persona se burlara de ti, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? Y hablarle acerca de cómo se dan las burlas, de qué es lo que ocasiona las burlas, de que no es adecuado, pero también analiza, porque muchas veces los adultos nos burlamos de los demás y los niños copian esa actitud. Analiza tal vez si hay algún familiar que también se burla y él está copiando eso. Si no hay ningún familiar que se burla y no hay de quien se copie, entonces sí tienes que hablarle, ¿no? Y decirle cómo crees que se siente tu hijo cuando tú te burlas, cómo crees, ¿no? Que él puede estar pasando y cositas así para que más o menos se dé cuenta. Bien, a ver, Lisek dice, mi niño de 4 años, cuando le premiamos por algo que hizo, bien, a veces se emociona hasta el punto de que quiere en que él llora, ¿qué puedo hacer? Ahí ya. Pero si llora, ¿no? Bueno, su emoción tal vez no sabe cómo expresarla. Y ahí sí tenemos que decirle e indicarle, no, mira, hay otras formas de expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Tal vez con una sonrisa, con un abrazo, te va a tomar tiempo, ¿bien? Porque él ya tiene muy interiorizado el llorar cuando se emociona y estar así, entonces te va a tomar tiempo que tu hijo cambie esa actitud y lo que tú sí le puedes decir es, bien, cuando estamos muy felices, muy contentos, lo que hacemos es sonreír o también puedes darle, y algo que ayuda mucho es darle estas pelotitas de estrés, antiestrés creo que son, y que cuando esté muy feliz tenga esa pelotita y dale para que él más o menos pueda canalizar esa emoción fuerte que está sintiendo, lo que está sintiendo, y de ahí ya vas cambiando por otra actitud. Bien, ahora sí vamos a sonreír, vamos a sentirnos orgullosos y poco a poco tienes que ir ayudando a que tu pequeño cambie esa actitud. Como te digo, te va a tomar tiempo, no es algo de la noche a la mañana. Tienes que ir modificándolo poco a poco. Y terminamos aquí con Tiago Tribeño que dice, tengo un niño de 5 años, cuando me pide algo y le doy, es amable y cariñoso, pero cuando le digo que no, ahí es el problema, puede llegar a insultar, hasta golpear. ¿Cómo puedo cambiar y hacer entender que no siempre le diré a todos sí? Bien, Tiago, mira, ahí es muy importante analizar, ¿no? Ahí tú mismo estás diciendo, cuando te pide algo y le das, es cariñoso y amable. Mm, mira, ahí analiza mucho. Los niños inconscientemente, sin querer,
a veces, por lo mismo que están explorando el ambiente, tienden a tener algunas conductas de querer empezar a manipular. Entonces, si tú le das y todo feliz, todo contento, todo alegre, y cuando no le das se enoja, sí o sí tienes que ver qué sí necesita tu hijo que tú le des y qué no necesita. Prioriza. Prioriza las cosas que sí verdaderamente tu hijo necesita. Si tal vez él quiere un chocolate y tú ves que no lo necesita, que no es importante, hijo, no te puedo dar. O más que decirle, no te puedo dar, en este momento no es posible. Pero tal vez de aquí a un mes o una semana salimos y lo compramos. O elige también las fechas en las cuales le des algo o le compres algo. Yo creo que lo que más te va a ayudar es priorizar qué sí necesita tu hijo de verdad y qué no necesita. Ahora, ¿cómo le haces entender cuando tú le dices que no y que no y que no? Entonces ahí sí tienes que ponerte muy firme y decirle en este momento no te puedo dar, pero te lo puedo dar en otra ocasión. Y sobre todo tú no sentirte culpable, Tiago. Si tu hijo se enoja, permítele que se enoje. No te sientas mal por no darle algo, no te sientas mal porque él se enoja y te puede decir, eres malo. Y si empieza a golpear, tú tienes que, empieza a golpear, empieza a patear, conténlo, conténlo hasta que se calme y tienes que decirle lo que ha sentido de frustración, pero ya va a pasar. Y aunque se calme y te diga, papito, discúlpame, no fue mi intención, tú sigue firme y no le des lo que te está pidiendo, no le des. Tú determina fechas y prioriza lo que es necesario para tu hijo y lo que no es necesario. Lo que es necesario es obvio que le vas a dar y lo que no es necesario evita darle, para que un poquito él también pueda ver, darse cuenta y decir, no siempre voy a conseguir lo que quiero. Bien, y no te sientas culpable. Como adulto, no te sientas culpable para nada. Bien, entonces ya hemos respondido algunas preguntas y agradecer a todos en realidad por las preguntas. Muchas gracias por este tiempo y ahí ya les estaré pasando con la directora de Meraki para que pueda dar algunas palabras. Gracias, Lili. Gracias, Lili, por tan valioso aporte. Y también a todas las personas que han podido participar. Si, no sé si pudieron ver, pero en el inicio compartíamos pantalla y colocábamos un poquito el significado de Meraki, que era hacer las cosas con amor y poniendo un poco de nosotros en lo que hacemos. Y justamente este espacio se presta también para eso, ¿no? Para que ustedes puedan hacer las cosas con amor para sus hijos. Quiero nuevamente, Lili, agradecer por tan valioso aporte y también a todos ustedes. Entiendo que, lo que nos congrega en este espacio es justamente el amor por sus hijos. Y es que en Meraki también queremos aportar a la sociedad y queremos cambiar muchas cosas que a veces no podemos manejar o a veces no sabemos cómo hacerlo y entendemos y queremos que estos espacios los ayuden a ustedes para que puedan ganar estrategias y ganar recursos para que puedan hacer las cosas cada vez mejor para sus niños. Espero que que podamos vernos en otra oportunidad y que también puedan poner en práctica todo lo que hemos podido o que Lili nos ha podido compartir el día de hoy con toda su experiencia y los conocimientos que tiene. Muchas gracias nuevamente, Lili, y a todos ustedes por su participación y recordarles también que Meraki es un centro de atención integral que tiene diversos servicios, desde la terapia psicológica, donde vemos el tema de emociones, conducta, la terapia del lenguaje, la terapia también de aprendizaje, pero también tenemos algunos programas, dentro de los cuales se encuentra el programa de habilidades sociales, en el que trabajamos mucho el tema de emociones, el tema de autoestima, que seguramente van a poder estar viendo también el contenido en nuestra página web o también por nuestras redes sociales. Esperamos estar nuevamente en contacto y les estaremos también compartiendo nuevos temas y nuevos proyectos que vamos a estar lanzando. Que tengan buenas noches. Gracias a todos por su participación.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias Muy a usted. amable.